dividimos en tres fases que nos ayudarán a entender algunos conceptos clave y a definir una forma de trabajo efectiva con estas herramientas de inteligencia artificial. Iniciaremos entendiendo tanto la oportunidad como el reto que a veces podemos vivir de estas herramientas. En segundo lugar, profundizaremos en algunas fortalezas y habilidades que tiene esta tecnología para que entendamos qué pasa abajo de estos modelos y lo podamos interpretar mejor. Y finalmente veremos un modelo de trabajo sugerido para que puedan empezar a incorporar cada vez más la inteligencia artificial en sus áreas. Entonces, iniciando, nos parece importante remarcar que recursos humanos aborda procesos altamente sensibles que impactan al principal activo de las empresas, que son sus personas. Independiente del cargo en el que estén actualmente, supongo que están bastante cercanos a este tipo de decisiones, tanto de definir cuáles son los jugadores del partido de sus empresas, diseñando organigramas, bandas salariales, haciendo procesos de reclutamiento. En estos procesos no solemos encontrar situaciones como que algún top performer pueda pedir un aumento salarial que no está dentro del presupuesto o el plan de carrera del rol, y suelen ser bastante complejas por el matiz requerido para tomar la decisión y por todo el contexto que se necesita específicamente de su empresa para poder tomarla de la manera correcta. Por otra parte, y supongo que es el grueso de ustedes, están muy involucrados en todos los procesos de gestión del talento, planes de formación, evaluaciones de performance, evaluaciones de satisfacción. Aquí también se suelen dar pedidos bastante complejos, como que, por ejemplo, la gerencia quiere desarrollar competencias de la inteligencia artificial en toda la empresa cuanto antes, pero puede que no se sepa por dónde empezar ni qué enfocar. Aquí la complejidad que solemos ver es el volumen tan masivo de estas tareas, pero que puede tener necesidades muy diferentes dependiendo de la persona específica. Y finalmente también está en lo que lastimosamente a veces decanta mucho el tiempo, que es la operación, y en la cual muchos de ustedes pueden estar en este momento enfrentándose en que no les gustaría, pero que gran parte de su tiempo tiene que estar destinado a procesos que pueden ser de bajo impacto, pero que sí o sí se tienen que hacer para correr la operación. Y lo que sí es común con el resto de funciones que estamos viendo en todos los trabajos es que cada vez se abre más la pregunta de cuál será la mejor forma de desarrollar estos procesos en la era de AI. Independiente de si es el proceso más estratégico o el más operativo, cada vez más vamos a tener las opciones de si elegimos seguir algunos temas que sean 100% hecho por humanos, si buscamos que sea un híbrido de co-construcción, o si en algún momento evaluamos que se podría dejar algo 100% hecho por la inteligencia artificial. Y algunas preguntas que escuchamos con frecuencia de nuestros clientes en estos puntos es a qué nivel deberían buscar automatizar los diferentes procesos. También se suele escuchar mucho de si otras empresas van más avanzadas que las de ustedes. En este momento todo el mundo quiere ser pionero, pero es bastante difícil a veces saber cómo otras empresas ya lo están adoptando y qué pueden aprender de eso. Y también del otro cara de la moneda, también escuchamos que sí, qué pasa si aceleran demasiado esta transición y generan algún problema crítico que antes no se había visto, cómo se podría reaccionar a este tipo de situaciones. Entonces, me gusta iniciar con, dale, Grecia, que veo que estás levantando la mano. Bueno, va a seguir, pueden ir, bueno, pueden ir ahí dejando como cualquier pregunta en el Conan. Entonces me gustaría iniciar comparando con otra rama de conocimiento y ver cómo algunas de estas situaciones las están viendo desde otras partes también. Esto viene de un estudio que se hizo en Estados Unidos el año pasado, en el cual se evaluaban tres alternativas para ver quién hacía mejores diagnósticos médicos. Una opción era los médicos solos, la segunda opción eran médicos utilizando herramientas de inteligencia artificial y la tercera opción era inteligencia artificial sin ninguna intervención humana. Entonces me gustaría que escriban en el chat qué opción creen que tuvo la mayor cantidad de aciertos médicos. ¿Cuál de estas tres? Listo, creo que casi absolutamente todos dejaron la 2 y eso es lo que intuitivamente uno pensaría. Lo que pasó en este estudio, ya les explicaré un poco más a detalle por qué fue, es que cuando se vio es que los médicos solos y los médicos utilizando la inteligencia artificial, el resultado era prácticamente el mismo, alrededor del 75%, y que no había ninguna diferencia aquí. Y que solo cuando se sacaba al médico de la ecuación y estaba la inteligencia artificial sola, los resultados mejoraban considerablemente. Entonces, este tipo de resultados suele sorprender bastante cuando uno los lo ve,
pero ya viendo más a detalle de por qué pasaba, lo que el estudio revelaba es que la convicción de los médicos a veces era inquebrantable cuando ellos emitían un diagnóstico y que si incluso una herramienta les daba una alternativa que podría ser correcta, ellos no estaban dispuestos a cambiar la opinión que ellos habían generado inicialmente. Entonces, esto lo que evidenció mucho es que si bien podía haber exposición a herramientas de inteligencia artificial y se les podía dar a estas personas estas herramientas y habilitarles toda la tecnología, no se estaba usando de la manera correcta y se estaba dejando todo el potencial sobre la mesa simplemente porque no había una dinámica de trabajo efectiva. Entonces, yo creo que la manera correcta de reclasificar cómo fue algunas de estas opciones de ese estudio es que la opción 2 en la cual no se mejoraba nada era realmente los médicos, pero combatiendo con la inteligencia artificial. Como cuando a veces nos pueden traer a un empleado nuevo a nuestras empresas y por inteligente en que sea, pero si finalmente no se genera una dinámica correcta, si no dejamos que proponga cosas nuevas, si simplemente estamos combatiendo cada cosa que diga, pues probablemente no mucho va a cambiar. Y lo que no se vio en este estudio, pero que probablemente podría tener resultados mucho mejores, es cuando los médicos logren de verdad colaborar con la inteligencia artificial. Sepan ellos en qué son buenos y se queden los médicos haciendo cierto tipo de tareas y dejen que la inteligencia artificial brille en otros puntos y pasar de este combate a una construcción mucho más efectiva. Esto se está viendo en cada vez más ramas, en medicina, en derecho legal, en programación, y suele ser bastante natural que al inicio suele haber como mucha esta sensación de combate de ciertas personas. Si ustedes van y hablan con sus personas del equipo de inteligencia artificial, muy rápido van a notar que hay unos que están en una sensación más de combate y casi que no quieren que esto siguiera avanzando y van a notar que otros por el otro lado están cada vez más animados y cada vez están esperando que salga el nuevo avance. Entonces, de nada sirve esta tecnología y lo que veremos si de verdad no cambiamos ese paradigma mental de que esta nueva tecnología va a cambiar cómo operamos y que la gran parte de la transformación va a ser de nuestro propio paradigma mental y de ver cómo cambiamos muchos de los temas a los cuales estamos acostumbrados. Y por otra parte, también me parece muy notable que se esté utilizando esta nueva tecnología para enfrentar temas sumamente personales. Este es otro estudio que se hizo en Harvard, en el cual van evolucionando, van analizando año a año cuáles son los casos de uso que más se están utilizando en inteligencia artificial. En 2024 se veía que había un mix de diferentes puntos, pero lo que es bastante interesante es que a partir de 2025 los casos de uso que se están enfocando más son de soporte personal, de terapia, de acompañamiento, de temas para organizar la vida, incluso de encontrar propósito. Esto, al igual que el caso de los médicos, puede ser bastante contraintuitivo al inicio, porque uno pensaría que si hay algo que no quisieran dejar las personas a que se lo haga una inteligencia, un robot, como lo queramos llamar, son los temas más personales de nuestras vidas. Pero lo que se está viendo es que estos temas sí se están buscando constantemente por varias razones. Una, la disponibilidad 24/7 de esta tecnología. Dos, que es relativamente económico, en muchos casos gratis, en países de Latinoamérica y en el resto del mundo incluso. Acceso a psicología o a psiquiatría es un acceso de lujo para muy pocas personas. Entonces, que se pueda acceder y democratizar todo este acceso a más personas es algo que claramente está mostrando que las personas están dispuestas y que también en algunos casos puede preferirse dado que no viene con el juicio de otro ser humano. Entonces, a veces puede parecer antinatural usarlo para algo personal, pero de hecho se está viendo como que es uno de los principales casos de uso. Entonces, aquí creo que algo similar en las empresas será uno de los casos de uso que uno a veces menos pensaría que se empezaría a usar, es temas de inteligencia artificial para decisiones de personas que muchas veces están centralizadas en recursos humanos. Pero aquí más bien la pregunta para todos es si a nivel personal está generando tanto impacto a nivel personal, ¿qué tomaría o qué llevaría que a nivel empresarial no se pueda dar una misma dinámica? Y viéndolo por otra parte, también hay que entender que hay limitaciones muy importantes y riesgos también en el proceso en el que empezamos a adaptar estas herramientas y que empezamos a fomentar a que más personas dentro de nuestra empresa lo hagan. Esto es simplemente un mix de algunos casos que han salido múltiples errores de estas herramientas. Algunos más pueden parecer tontos, pero simplemente sorprenden porque uno no comprende por qué una máquina tan inteligente a veces comete errores tan tontos. Por ejemplo, hasta hace poco no sabían bien cómo contar la cantidad de letras que había en una palabra y constantemente tenían errores allí. Pero cada vez también se empiezan a ver problemas y riesgos más serios. Casi todas las empresas están sacando un chatbot que está alimentado por inteligencia artificial y ya cada vez se están dando más casos en los cuales a veces
responde de manera convincente, pero de manera errónea, un cliente puede hacer algo no debido y ya se están viendo múltiples demandas que están dando los clientes por estos temas. Y puede llegar a algunos temas tan serios y algunas veces los veremos en las noticias, como este tercero en el cual una de las principales modelos de inteligencia artificial recurría a chantajear a la persona que estaba detrás cuando la persona le decía que su programa iba a ser eliminado o apagado. Entonces, esto al ser una nueva tecnología, al estar desarrollándose a veces tantos temas nuevos, nos encontraremos también constantemente con algunos errores tontos que nos pueden dar algo de risa o simplemente no comprender por qué pasa, hasta algunos temas tan serios que pueden tener implicaciones serias si no sabemos cómo abordarlos. Y también complementándolo, si la inteligencia artificial por sí sola fuera perfecta, lo único que tomaría es que cada persona después de esta llamada salga y ponga en ChatGPT la empresa en la que trabajan y que quieren que dupliquen las ventas o cualquier métrica que ustedes quieran en su empresa. Si la inteligencia artificial ya estuviera completa y no necesitara nada de que la apoyemos a que logre el impacto, lo único que habría que pedirle es que lo haga y lo podría hacer de principio a fin. Como hoy muchas personas lo hacen, piensen cuántas empresas logran duplicar sus ventas año a año con humanos ahí liderándolo. Entonces, este tipo de pedidos son posibles y muchas veces llegan a humanos. La inteligencia artificial hoy por sí sola no podría completar nada de esto, entonces suele ser es más bien una herramienta que en el momento en que la aprendemos a utilizar bien y la aprendemos a iterar bien, puede llevar a elevarnos mucho nuestro impacto, pero que la herramienta por sí sola hoy no puede generar nada. Joana, veo que tienes la mano levantada. ¿Quieres dejar alguna pregunta en el Conada o preguntar directamente? Dale, no hay problema. Listo. Y ya para finalizar esta primera parte, lo que vemos es que para aprovechar la inteligencia artificial y superar estos riesgos y estos problemas que hoy tienen, la base del desarrollo puede seguir siendo la misma que ya conocemos, pero sin duda la velocidad a la cual se tiene que dar el ciclo no es la misma. Entonces puede que mantengamos una estructura bastante similar en el cual el grueso del 70 está en experiencia y solo el 10% lo dejamos aprendizaje formal, pero la velocidad en la que tenemos que cambiar todo nuestro conocimiento, adaptarnos a nuestros temas en la era antes del Internet, quizás si se hacía una vez a la vida después de la universidad era bastante. Desde que salió el Internet, quizás se busca que las personas lo hagan una vez cada década, pero con AI se está viendo que esto cambia tan rápido y que en 8 meses gran parte de esta charla que les estoy dando va a necesitar actualizarse de manera severa, que la única manera que se puede dominar esto es si el reskilling es constante, casi que anualmente o mucho menos. Entonces, cada vez vamos a necesitar que esos programas que a veces veíamos complejos de cómo hacer un reskilling en una empresa cada X tiempo, ese X tiempo se va a volver un tercio, vamos a tener que volverlo cada vez mucho más rápido y mucho más efectivo. Y creo que con gran parte de tanto el experimentar y el aprender, vamos a pasar de ver esta tecnología como algo peligroso, porque lo que es incierto y lo que no conocemos suele dar temor. Y una vez se conoce, una vez uno entiende que uno es el que está dominando las herramientas y uno entiende cómo funcionan detrás, suele pasar mucho más a que uno lo vea como una oportunidad y algo que uno quiere utilizar. Pero lo que no se conoce y lo que no, simplemente damos una respuesta y no sepamos de dónde salió, por lo general va a dar toda esa sensación de incertidumbre y temor que hay muchas personas pueden estar sintiendo. Listo. Y ya pasando a la segunda parte, nos gustaría que profundicemos en algunas fortalezas y debilidades para entender cómo funcionan estos modelos. No vamos a entrar al hipertecnicismo, pero sí creo que vamos a poder entender algunos temas para que sepamos interpretar mejor qué es lo que está pasando abajo en estas herramientas. El primer punto acá es que los modelos de inteligencia artificial tienen dos formas muy distintas de aprender y que es similar dentro de todo a cómo lo hacemos los humanos. Hay una forma que era la que había sido el foco previo a estos modelos hasta hace 6, 9 meses, que se suele denominar un aprendizaje por imitación, es decir, una síntesis de una información existente. Aquí lo que pasa con estos modelos es que se entrenan haciéndolos leer casi toda la información que ha sido escrita en Internet, que es casi todo lo que la humanidad ha escrito, que estos modelos lo puedan procesar. Y lo que aprenden a hacer es simplemente hacer una síntesis de un conocimiento que tenían existente. Pueden pensarlo como cuando ustedes en el colegio, en la universidad, les toca leerse un libro de memoria y luego cuando les preguntan en el examen, ustedes se acordaban de memoria una respuesta. Entonces, lo único que el humano o la máquina aquí estaría haciendo es
ver lo que ya existía y poder sintetizarlo cuando se le está pidiendo y imitarlo, recordarlo de cierta manera. Si no saben la respuesta que hacen, esto hace alrededor de 9 meses se mejoró. Antes cometía muchos errores, pero lo que ya puedo hacer es igual que un humano, si no sé la respuesta, puedo buscar en internet, puedo encontrar la respuesta correcta y dar. O puedo utilizar otras herramientas como Excel, Python para poder hacer algunos cálculos matemáticos. Y el avance actual es que la mayoría de los campos del conocimiento ya fueron pasados por estas herramientas, es decir, la mayoría de los medicina, legal, programación, recursos humanos, lo que ha sido escrito por los humanos, la mayoría de estos modelos ya lo han pasado en su entrenamiento. Y por otra parte, hay otro modelo de aprendizaje que de hecho es el foco actual y que va a ser el foco futuro de estos modelos, que es un aprendizaje muy diferente, que es por razonamiento y que si van a aprender es más por prueba y error. Aquí, como se entrenan a estos modelos, lo que se hace es que se les dan unos problemas sin decirle exactamente cómo un humano lo resolvería, simplemente se les deja que ellos mismos puedan intentar y si llegan a la solución correcta, podemos imaginarnos como que se les da cierto premio. Y lo que se busca acá es que el modelo no solo esté sesgado por lo que se le está diciendo que debe hacer, sino que pueda desarrollar su propia forma de razonar y de resolver problemas. Esto aquí se lo pueden imaginar cuando muchas veces en el trabajo han tenido un problema muy específico a lo que ustedes están viviendo y no había algo que podían leer de cómo se hacía y ustedes mismos van desarrollando una manera en la cual enfrentan ese problema de una manera mucho más única según lo que ustedes han vivido. Y a veces lo harán y les sale bien y ustedes dicen, puedo seguir haciéndolo por este camino, pero muchas veces en el trabajo también cometerán un error muy grave y simplemente aprenderán a no cometer ese error luego en el pasado. Eh, Aquí en el avance actual también es muy importante entender que hoy esto apenas está arrancando lo que es el conocimiento de la derecha. Son unos campos muy limitados por los cuales están iniciando las empresas que lideran esto, como programación y matemáticas. Han empezado a tocar la primera parte de la superficie de cómo se desarrollan estos modelos, pero cuando a veces ven en las noticias que se cree que la inteligencia artificial va a superar todo el conocimiento humano en muchas profesiones, es porque se proyecta que a futuro este tipo de modelos de la derecha puede llegar a impactar mucho más fuertemente de lo que hoy está haciendo. Entonces, para darles un ejemplo y para que se puedan ubicar a veces de cómo estos dos modelos de aprendizaje pueden ser diferentes, si yo quisiera saber cuánto quedó el último partido de Medellín Santa Fe y quién fue el mejor jugador del partido, en ChatGPT hay unos modelos que digamos, este se llama el 4O, en el cual dicen que es ideal para la mayoría de tareas, pero esto simplemente es que es un modelo más pequeño para este tipo de síntesis de información. Eh, y aquí lo que van a ver, el modelo no se está inventando ningún conocimiento nuevo, ni está haciendo ningún razonamiento fuerte, lo único que está haciendo es leer una cantidad muy grande de información y sintetizarla y llevarla a un formato que es el que yo le estoy pidiendo. Entonces, el nivel de inteligencia acá no es tanto, es simplemente me está ayudando y puede ser de utilidad porque me está sintetizando, ahorrando gran parte del tiempo. Entonces, aquí el modelo lo único que hace es leer toda la información al respecto, la sintetiza y lo haría como cualquier humano que yo le hubiera dado esta tarea, pues lee lo que hay y luego me la termina dando en el formato que yo le pedí. Y lo que puede ser muy diferente es si yo tengo una tarea que viene mucho más de algo que no está inventado, que no se sabe exactamente cómo debe hacer, pero que se puede necesitar es más como una resolución de un problema nuevo y mucho más de razonar. Aquí lo que pueden hacer, digamos, en ChatGPT es unos modelos que les van a decir que usar el razonamiento avanzado. Estos son los modelos que les decía que están entrenados más por la parte de la derecha y donde pueden, más que repetir información existente, de verdad ellos pensar y poder llegar a una solución. Entonces, si yo le pido que voy a diseñar una aplicación fintech para financiar a campesinos en Colombia y que me dé un mapa visual de la arquitectura tecnológica, lo que harán en muchos de estos modelos es que les empieza a salir como una cajita así en la que dice algo. Esto es el modelo detrás, como ellos mismos están viendo el problema, y aquí sí se podría interpretar más como que esto es el modelo de inteligencia artificial pensando por sí solo. Entonces, no está sintetizando algo que se le había dicho, sino que él mismo está tratando de llegar a la respuesta. Y bueno, aquí se va a demorar como un minuto pensando y luego nos va a decir, mostrar algo que ya volveré en un segundo. Y ya viendo esto cómo se ve en los resultados y por qué se estima que esta tecnología puede seguir avanzando mucho en el futuro, es que el aprendizaje por imitación logra un avance veloz, pero con un techo bastante visible, mientras que el razonamiento es donde se suele llegar a ver cómo se puede superar niveles de humanos. Entonces,
Esto es una gráfica para un caso de uso específico, pero en la mayoría de los casos se suele ver algo similar, en el cual la línea punteada es la evaluación a la cual logra el máximo rendimiento humano y estos modelos de imitación, que es aquí lo que ven en rosado, suelen llegar cerca al máximo rendimiento humano, pero nunca lo superan porque finalmente están repitiendo algo de lo que existía, pero nunca llegan de verdad a poder superar este techo. Mientras que cuando los modelos se alimentan de formas en las que sí puedan razonar, sí puedan proponer nuevas ideas, sí puedan desarrollar algo que no se les había dicho explícitamente, es donde se ve que pueden tomar más tiempo, pero eventualmente pueden en muchos campos llegar a superar con lo que era el máximo techo visible de humanos. Entonces aquí hay un caso muy notable en el campo de inteligencia artificial y es algo que pasó cuando se puso el juego de estrategia, que es como un ajedrez, pero un poco más complejo, el juego de estrategia más complejo del mundo, contra un modelo de inteligencia artificial. Esta competencia se hizo en 2016 y fue muy notable y desde eso se recuerda mucho por un par de temas que pasaron. Una de ellas es que al utilizar un aprendizaje de razonamiento en el partido se hizo algo que se conoce como la jugada 37, que iba en contravía de todo el conocimiento y recomendaciones humanas que habían escritas del juego hasta la fecha. Es decir, todo lo que el modelo había leído por imitación le decía que esa jugada no la debía hacer y que no debía ir en esa dirección, pero en el modelo de razonamiento en el cual él se había entrenado, él solo viendo lo que funcionaba y lo que no funcionaba, sí decidió hacer una jugada que iba en contravía de todas las recomendaciones humanas. Y lo que pasó acá es que inicialmente cuando el modelo hace esa jugada, lo que interpretan los comentaristas y el resto de personas que estaban anunciando el evento es que el modelo hizo una equivocación y que sin duda ese movimiento que había hecho le iba a costar el partido porque era muy errado para lo que pensaban los humanos. Pero lo que se vio posteriormente, porque el modelo de inteligencia artificial gana ese partido contra el mejor jugador del mundo y varios subsecuentemente, es que esto era un desarrollo de conocimiento propio del modelo. Es decir, que se inventó algo que no existía hasta la fecha de conocimiento de ese juego y que eso fue lo que le llevó a superar el máximo techo visible que había en los humanos hasta ese momento. Entonces, esto es muy notorio por varias razones. El entender que estos modelos sí pueden llegar a tener la capacidad de pensar de manera propia y sacar conocimiento que no había sido existente hasta la fecha por humanos. Y también es muy importante porque la primera vez cuando uno ve ese tipo de conocimientos, se suele interpretar como que es un error. Es tan diferente a lo que los humanos tenían pensados que se suele decir, esto no lo conozco yo, sin duda el modelo hizo alguna equivocación. Puede que así sea, pero también puede que, al igual que en este caso, en muchos otros pueda hacer esto un desarrollo de conocimiento propio y que de hecho eleva mucho el conocimiento de lo que se tenía hasta la fecha. Entonces, ya llevándolo a recursos humanos, si piensan en los modelos de imitación, pueden pensarlo como que estos ya conocen toda la información del libro y nos pueden ayudar en casos donde necesiten usarla en sus empresas. Entonces, por poner un ejemplo, aquí en un aprendizaje por imitación le pedimos que generara un reporte calificando si los siguientes objetivos empresariales cumplían con los criterios SMART. Entonces, este modelo ya se ha leído todo lo que los humanos han escrito de lo que son objetivos SMART, entonces ya lo logra entender y en este caso de uso es capaz de interpretarlo. Entonces, sí está haciendo una síntesis, sí está haciendo simplemente llevando conocimiento que alguien le había dicho, pero igual nos puede servir para casos de uso donde tengamos que aplicar un conocimiento que ya existía, digamos en un proceso que sería bastante lento si lo hubiera desarrollado una persona. Mientras que por la otra parte, los modelos de razonamiento podrían llevarnos a nuevas fronteras de conocimiento en nuestro campo de recursos humanos y en otros campos también. Entonces, aquí a la diferencia, no se le pidió que nos dijera algo de lo que existía, sino que se le pidió que inventara una nueva metodología para evaluar el talento en las empresas, como es Ninebox, pero que se inventara una nueva metodología. Aquí lo que sacó el modelo se llamó una nueva metodología que se inventó, que puso, que se llama Tree Impact 2025, en el cual, bueno, evalúa diferentes variables, tanto el impacto, unos temas relacionados a cómo utilizan la inteligencia artificial y la agilidad de crecimiento. Entonces, puede que algo de contexto de conocimiento previo esté utilizando como base, pero aquí lo importante es que está tratando de desarrollar algo que hoy no existe, pero que bajo su propio entendimiento cree que es mejor a lo que hoy existe. Entonces, aquí lo que es muy, lo cuestiono mucho internamente cuando uno usa este tipo de modelos, es que esto puede ser o un error y simplemente no ha sido desarrollado lo suficiente para que pueda aplicarnos
positivamente en casos de recursos humanos como este, y puede que esto sea una propuesta bastante mala, o puede que sea una genialidad del modelo de inteligencia artificial y que simplemente no estamos siendo capaces de entender por qué es mucho mejor de lo que hoy existía. Entonces, tal cual les pasó en ese partido de estrategia en el cual pensaban que esa jugada 37 había sido un error. Muchas veces cuando vamos a empezar a utilizar estos modelos para nuevo conocimiento en nuestro campo, puede que nos cuestionemos inicialmente si eso es un error o si es una genialidad que deberíamos seguir y adoptar. Y aquí un segundo les dije que se ha quedado pensando entonces en el pedido que le hice de que diseñara una aplicación fintech y que lo puse en un modelo de razonamiento. Pensó durante 40 segundos. Como les decía, esta parte previa es el modelo mismo como está pensando para dar la mejor respuesta y al final terminó dando una interpretación de lo que podría ser el mapa de arquitectura para esta aplicación. Similar a lo que les decía, puede que esté errada, puede que esté de manera correcta, pero lo importante es que aquí está tratando de llevarnos o aplicar conocimiento en problemas que hoy no podrían estar descritos por algo en el pasado. Y ya pasando a las limitaciones, vemos que estos modelos actualmente cuando los vamos a utilizar tienen cuatro principales limitaciones con las cuales nos podemos encontrar y que no saber manejar dos de ellas son las que más suelen generar a hoy experiencias deficientes. Entonces, una de ellas y de las más comunes es la falta de contexto o memoria que pueda tener del usuario que la esté utilizando. Y aquí para poner una analogía, creo que la mayoría nos hemos visto esta película en la cual Adam Sandler está tratando de conquistar a una chica, pero que esta chica cada vez que se levanta en el día pierde la memoria, entonces no recuerda que había sido como la novia en días pasados con Adam Sandler. Entonces, al igual que en este caso, lo que vamos a experimentar mucho hoy en estos modelos es que sentimos que no conocen nada de nosotros, pierden la memoria constantemente, entonces ayer pudimos haber tenido una interacción muy buena en la que llegó a conocernos muy bien, pero hoy iniciamos de cero y casi como que me tengo que presentar y le tengo que decir para qué lo estoy utilizando. Y nos da muchas veces la sensación de por qué responde de forma tan genérica. Así como en la película, la chica lo trataba de forma muy genérica como cualquier otro al inicio del día. Muchas veces nosotros vamos a sentir que esta respuesta me la podría haber dado a mí o a cualquier otra persona de 500 empresas que le hiciera el pedido. Entonces vamos a sentir que le está faltando mucha matiz para adaptar la respuesta a lo que yo estoy necesitando. Y otra de las limitaciones también más frecuentes que podemos encontrar son lo que se llama técnicamente alucinaciones, pero que termina interpretándose como que pueda decir una mentira o un error en sus respuestas. Aquí siendo otra analogía, en esta película de Mentiroso, Mentiroso, Jim Carrey es un abogado, pero miente compulsivamente y lo hace de forma muy convincente. Entonces, muchas veces vamos a ver que lo que responden estos modelos suena como muy inteligente cuando lo estamos leyendo, pero en muchos de los casos hoy podemos también encontrar que hacen ciertas mentiras. Estos se han ido mejorando bastante en los últimos años para que lo hagan mucho menos, pero todavía lo podemos seguir encontrando. Y cuando dicen la verdad, también nos puede dar cierta dificultad de estar completamente seguros que está bien hecho. Entonces, cuando mienten, lo hacen de manera muy convincente y cuando sí están diciendo la verdad, muchas veces nos va a quedar la duda de si es verdad o no es verdad esto que respondió. Entonces, cuando lo queremos a veces aplicar en masa o presentar a nuestro jefe, a una junta directiva, muchas veces vamos a tener esa duda de, ¿ha mentido en el pasado? No sé si esta vez está mintiendo o está diciendo la verdad. Y otras limitaciones actuales en las cuales no haré tanto detalle es que cuando se usan de manera masiva podemos enfrentar hoy unos costos elevados, si bien esto se viene reduciendo exponencialmente y cada vez son más baratos. Y también puede haber ciertas brechas en la seguridad de la información, sobre todo es por las personas que lo están utilizando a la gente. Si ustedes le habilitaron ciertas bases de datos, el agente no tiene el matiz de saber a esta persona le doy esta información y a esta otra no le puedo dar esta información, sino que la gente es lo más útil que pueda con la información que tiene. Entonces el que le pida algo casi que se lo va a responder si está dentro de su capacidad, dentro de las bases de datos que le conectan. Entonces aquí también es relevante entender que todas estas limitaciones están buscando ser resueltas por los modelos de inteligencia artificial directamente, como ChatGPT. Tienen un equipo en el cual han venido resolviendo una cantidad de problemas y están buscando resolver estos problemas también. Entonces puede que muchas veces la mejora se dé como desde la fuente de raíz, pero en el entretiempo, mientras pueden seguir existiendo estos y otros problemas, sirve mucho entenderlos porque entenderlos sabemos cómo adaptar nuestro caso de uso o sabemos cómo superar
esa limitación que hoy puede tener esa herramienta. Eh, y aquí, contrastándolo con los problemas que nos solemos encontrar en recursos humanos, gran parte de las decisiones y que se tomen de la forma correcta en nuestras áreas es el contexto que está muy por debajo de lo que se ve en la superficie. Entonces, volviendo a un ejemplo que les mostré al inicio, si un top performer en una empresa pide un aumento salarial, pero esto no está dentro del presupuesto, inicialmente puede dar cierta parte del contexto que es rápido tener, el presupuesto del equipo, un benchmark de salario del rol, el performance del empleado, y esto puede ser rápidamente accesible, pero muchas veces cuando las personas de recursos humanos o los líderes terminan brillando en estas decisiones de personas, es porque son capaces de entender que hay un contexto mucho más profundo y saben cómo aplicar la decisión de la manera correcta. En otros tipos de temas mucho más profundos podrían ser cómo se afecta la operación o la cultura si sale esta persona, qué tan satisfechos están personas de su equipo o de otra área con su salario y, por ejemplo, si se enteran que esta persona se le aumentó el salario por fuera de su plan de carrera, cómo podrían interpretar eso de su propio salario o cuál es el plan financiero a largo plazo de la empresa. Entonces, todos estos son puntos de información que vuelven bastante única la decisión y que en gran parte tomar decisiones correctas de personas es de entender todo ese contexto que hoy es donde veíamos que hoy estas herramientas pueden no tener al inicio. Entonces, por inteligente o por capaz que pase la inteligencia artificial, si no se le entrega todo el contexto que pueden requerir estas decisiones, ella va a estar limitada a dar guías muy genéricas que le pueden servir a cualquier empresa, no porque no sea lo suficiente inteligente para poder sugerir algo mejor, sino porque simplemente no tiene el contexto requerido para personalizar más la interpretación. Entonces, concluyendo esta segunda sección, a mí me gusta pensar que o me facilita mucho verlo como con esta analogía, y es que tener hoy herramientas de inteligencia artificial puede ser algo como tener afuera de su oficina decenas de personas que tienen una maestría y un doctorado en diferentes campos y que todo lo que ustedes vayan a pedir se los van a dar instantáneamente. Entonces, tienen una cantidad de personas en muchos campos de conocimiento que se lo saben todo y que rápidamente, apenas ustedes les pidan algo, se los va a dar, pero que inicialmente no conocen nada de su empresa, no conocen nada de su historia, la cantidad de decisiones y la cantidad de cosas que ha pasado en sus equipos, de cómo es el contexto o las personalidades de diferentes personas que están en su empresa. Entonces, no conocen nada de lo que hace único que una decisión pueda ser correcta en un momento específico de su empresa, pero que esa misma decisión para otra empresa pueda ser algo completamente erróneo. Entonces, ese es muchas veces como el matiz que a veces hoy puede uno empezar a diferenciar cómo facilita luego trabajar con ellas. Es capaces y conocen y trabajan incansablemente y 24/7, sí, pero inicialmente no tienen gran parte de lo que va a llevar a que la decisión sea correcta, que es todo ese contexto que ustedes hoy sí poseen. Y ya pasando a la última parte de la sesión, veremos entonces un modelo de trabajo sugerido con inteligencia artificial y luego dejaremos un espacio para preguntas. Entonces, aquí volviendo a la analogía de la medicina, lo que vemos es que todos en recursos humanos vamos a tener estas cuatro opciones también, en la cual podemos seguir trabajando solos, podemos aparentar que estamos trabajando con inteligencia artificial, pero realmente estamos combatiendo con ella, podemos dejar a la inteligencia artificial y nos vamos a dormir y lo que saque lo hacemos, o podemos de verdad generar una dinámica mucho más colaborativa, viendo en qué somos buenos nosotros y qué son buenos ellos, y de verdad sí elevar mucho el nivel de impacto al que hoy estamos acostumbrados. Y si idealmente cada vez estamos más fomentando que podamos llegar a esa colaboración y que la logremos de manera mucho más rápido, lo que sugerimos es seguir tres simples pasos para empezar a incorporar esta dinámica de trabajo y generar un modelo de trabajo efectivo. Entonces, la primera parte es que el humano va a ser el que va a guiar. Y guiar significa expresar todo lo que se quiere, dar todo el contexto que pueda ayudar en la decisión, todo el contexto que ustedes crean le serviría a una persona para tomar esta decisión, que el humano la empiece a entregar al modelo también y que iniciemos con esta guía de nosotros dirigir como hacia donde queremos que vaya. Y a lo que podemos dejar que la inteligencia artificial nos ayude bastante es que la IA sea el que haga el grueso de la generación del trabajo. Es decir, desarrollar esa propuesta en el formato requerido que se le pidió, con todas las condiciones que se le pidieron, pero
gran parte de lo que toma más tiempo es hacer esa generación de trabajo, de hacer esas correcciones. Empecemos a cada vez sentir más confianza en que se la podemos tirar y pedir a la inteligencia artificial porque sabemos que nosotros estamos en la parte en la que está guiando. Y una vez recibamos los resultados, lo que podemos hacer es que el humano volverá a verificar y a volver a corregir. Vamos a ver, tal cual como le daríamos a una persona a nuestros equipos, le vamos a revisar todo el trabajo detalladamente, le vamos a dar todas las correcciones según lo necesitemos y puede que en muchos casos lo único que necesite también el modelo es que le adicionemos un contexto que no está tomando en cuenta porque no se lo ha entregado y que al darle ese contexto a la situación específica puede que mejore mucho su respuesta. Entonces, empezar a generar este loop y cada vez sentirse más en confianza cuando lo hagamos, puede ayudar en gran parte que dejemos de combatir con estas herramientas y que de verdad las veamos como un compañero de trabajo bastante efectivo. Y de esta forma, lo que nos va a permitir es que todos aquí en esta llamada y todas las personas que en este momento están pudiendo utilizar estas herramientas, vamos a poder aumentar exponencialmente el alcance del impacto. Esto es como era un organigrama antes de la inteligencia artificial, gerencia, líderes de diferentes procesos y analistas. Y lo que se solía dar es que gerentes y líderes guiaban y verificaban y los analistas hacían el grueso del trabajo, pero por la lentitud que a veces tiene la generación, el 80% del tiempo lo tenemos en operatividad y 20% en de verdad poder guiar y verificar todos estos temas a nivel de estrategia. Y por no tener tiempo, así no es lo que quisiéramos, pues lo que muchas veces nos veamos limitados es hacer procesos estándar para todas las empresas, que puede que no necesitaran, puede que hubiera mucho valor de no hacerlos estándar, pero como no había tiempo y capacidad, eso es a lo que estamos limitados. Y lo que vamos a ver con los organigramas con inteligencia artificial es que cada persona, desde el líder hasta el analista, hasta el practicante que acaba de entrar, va a tener una cantidad de herramientas que puede usar que le pueden aumentar exponencialmente esa capacidad de generación. Entonces, todos podríamos, si tenemos la capacidad de como elevarnos tres ramas de liderazgo inmediatamente, imaginarnos que en vez de ser un contribuidor individual, estamos liderando un equipo de 10 personas. Entonces, lo que tenemos que hacer para saltar esa brecha es pasar a lo que haría un líder de alguien de 10 personas, que es dar estrategias, dar guías, verificar constantemente, corregir y que el grueso de la generación se lo están dejando a estos modelos y que ya mucho más lo vamos a enfocar en la estrategia. Eh, y ahora, ¿cómo vemos que rápidamente se puede empezar a experimentar y a cada vez más utilizar estos procesos como ecoconstrucción? Es que vemos que tanto individuos como organizaciones pueden escalar rápidamente tres niveles que no toman tanto tiempo y que van a ver que les pueden aumentar bastante el impacto que hoy están generando. El primero y el más básico, espero que ya todos en la llamada, al menos estemos en este, es familiarizarnos mucho con el uso directo de los modelos base de inteligencia artificial. Esto simplemente, como les mostré ahorita, es irse a ChatGPT, ver un cuadrito en blanco y pedirle que nos ayude en algo. Esto puede ser de utilidad para el proceso del momento, pero el limitante es que cada vez que queramos arrancar a hacer un proceso nos toca iniciar de cero. Esto sería similar a si cada vez que fueran a utilizar Excel, abren una página en blanco y les pone a hacer algún cálculo. Para algo les funciona, pero pues están repitiendo siempre el proceso y están como limitando bastante a lo que un Excel realmente bien hecho podría llegar a ser. Entonces, lo que queremos cada vez más es acelerar ustedes y sus equipos a que empecemos a pasar a escalar a la segunda parte, que es la creación de agentes de ustedes y la mayoría de estos los pueden crear directamente en ChatGPT o en Gemini, que son esos modelos base de inteligencia artificial. Entonces aquí vamos a tomar ese Excel y simplemente vamos a ponerle una información base, vamos a hacer unos precálculos, vamos a hacer ciertas cosas, eso, pero en ChatGPT o en Gemini. Y esto lo que nos va a ayudar es automatizar gran parte de esos casos de uso que estamos viendo que pueden ser de mayor utilidad. Entonces, más allá de que cada vez que lo necesito voy a inicio de cero esa relación, voy a preparar ciertos agentes para que me ayuden a automatizar mucho más esto. Esto aquí, para que sepan, es bien sencillo. Digamos, en ChatGPT simplemente van a una sección que se llama GPTs. Hay unas, como estos agentes que están creados por otras personas y que quizás alguno les pueda ayudar. Pero cuando ustedes quieran hacer algo más específico para lo de ustedes, conectarle sus propias bases de datos y darle el foco que le quieren usar, esto es más fácil, les prometo, que hacer un Excel. En un par de horas terminan haciendo uno y van a ver como ya tienen un caso de uso enfocado en inteligencia artificial
para lo que ustedes están necesitando específicamente y conectados a las bases de datos que están utilizando. Y la tercera fase es simplemente ya como escalamos ya a nivel organizacional y masivo estas soluciones, que puede que en algunas de estas ustedes desarrollen algo y lo conecten de manera mucho más automatizada o que usen herramientas externas de otras empresas que ya les tengan algo preparado para ustedes. Ahí sobre la pregunta, no. De hecho, las versiones gratuitas de ChatGPT y Gemini también permiten hacer agentes, entonces no es un limitante hoy el pago para que puedan empezar a hacer esos agentes propios. Y ya para pasarles la palabra a las preguntas que estoy viendo que están dejando en el chat, eh, es que vemos que esos agentes que idealmente se empiecen a animar a hacer más, pueden seleccionar algo que ustedes consideren que sean quick wins y que seleccionen 3, 5 procesos que están considerando que les están tomando mucho tiempo y que también son de baja complejidad tratar de automatizar y simplemente intenten, láncese un poquito al agua a ver cómo les está funcionando con el agente. Puede que la primera versión no les salga perfecta, pero de empezar a hacerlo y a mejorar, van a ver que es la manera más rápida de poder subir toda esa curva. Entonces, algunos casos de uso que vemos que podrían ser frecuentes y rápidos y fáciles de utilizar con AI es que puedan subirle su organigrama y pedirle que les dé unas sugerencias de cómo se podría mejorar algunos puntos, de cómo en algunos puntos pueden estar siendo ineficientes y cómo los compara con otras empresas similares. Hay otros temas en la gestión del talento que es donde más ustedes pueden destinar tiempo, entonces más les puede ayudar. Súbanle su plan de formación y díganle según el contexto que ustedes estén viendo por qué creen que deba mejorarlo y vean la sugerencia que les deja. Si no tienen hoy evaluaciones de 360 estructuradas, pueden pedirle que les diseñe los enunciados y simplemente ustedes van guiando lo que ustedes creen que se debe evaluar y pueden ir viendo cómo esta generación cada vez la empezamos a tercerizar. Y hay otros temas tan tácticos a veces como si todos les están preguntando todos los días de una política de vacaciones, simplemente suban un documento de vacaciones a la gente y cada vez que les llegue esa pregunta, la persona directamente puede ir allá y la gente directamente le responderá. Entonces, puede que los casos de uso para ustedes, algunos de estos apliquen o que sean otros, pero el punto aquí importante es que tomen un proceso, tomen algo y láncense a intentar a hacer algo. Excel solo se aprende haciendo Excel uno mismo. No hay charla o webinar donde uno simplemente por ver y ver webinars pueda aprender a hacer Excel. Excel solo uno lo aprende a hacer bien cuando uno está en esa página y uno ve cómo funciona. Entonces, la invitación es que cada vez más se lancen ustedes a hacerlo directamente. Y posteriormente, una vez van desarrollando esas bases iniciales, luego podrán ver cómo pueden transformar procesos enteros de principio a fin con un enfoque mucho más nativo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, para poner un ejemplo con reclutamiento con estos modelos, lo que se está viendo es que en la planeación y el análisis del vacante para poder recibir sugerencias instantáneas desde el momento que se abre la vacante, analizando benchmarks internos, benchmarks externos, luego, la atracción de los candidatos muchas veces puede llegar a ser la proactiva, es decir, ustedes ir a buscar los candidatos según los criterios que ustedes quieran y que estos agentes vayan y les traigan ese pool de candidatos. Que luego el filtrado inicial, que es de las partes más operativas, también esté muy automatizado, que se les analicen hojas de vida, que según los criterios que ustedes definan van avanzando en el proceso y que gran parte a veces de lo que requiere más matiz, más estrategia, más entender el contexto único de sus empresas, que puede ser esa selección final de los mejores candidatos, ahí sí ustedes pueden brillar. Ustedes pueden en gran parte enfocarse en esos procesos ya que dejaron la operativa para la inteligencia artificial y pueden enfocarse en esa parte de los procesos donde más valor agregado puede dar de ustedes y simplemente que tomen una sugerencia quizás de la inteligencia artificial, pero que ustedes sean los que lideren más esos temas más estratégicos. Entonces, lo importante es empezar a familiarizarse con ese loop de ustedes son los estrategas, ustedes acaban de elevarse 5 niveles de jefatura instantáneamente por estas herramientas, pero solo si de verdad las utilizan y solo si aprenden a liderar, que no es fácil, van a poder realmente como sacarles todo el valor a través de esa corrección y verificación del trabajo que otras personas, en este caso agentes, les están dando. Y ya como punto final, para pasar a las preguntas, también creemos que es muy valioso que ustedes como personas de recursos humanos sean referentes en competencias de inteligencia artificial y en cómo está funcionando toda esta transformación, porque de esa manera ustedes podrán acompañar al resto de personas en su proceso de cambio, que sin duda estará lleno de altibajos para todos. Entonces,
Todos estamos siendo expuestos día a día a noticias de este tipo, digamos desde la izquierda mucho más positivas, en las cuales algunos dicen que va a haber nuevas curas, fuentes de energía, que la inteligencia artificial va a ser un periodo de abundancia para todos y que nunca hemos vivido también. Mensajes de eso van a escuchar, todos vamos a recibir constantemente, pero también es cierto que mensajes como los de la derecha también todos estamos expuestos, en el cual muchos de estos líderes de esta tecnología dicen que la mayoría de los trabajos van a ser automatizados, que no hay ningún sentido en ser un médico de aquí a 5 años porque la inteligencia artificial lo va a hacer solo, o que gran parte del significado de la vida se va a perder. Entonces, más allá que decirles una es correcta y la otra es errónea, esto va a ser un proceso muy emocional para todas las personas mientras evolucionamos con una nueva tecnología que nunca habíamos tenido, y que ustedes lideren y entiendan de primera fuente mejor que el resto, va a ayudar a que acompañen al resto de sus empresas y de empleados a que ellos puedan hacer esta transición también de la mejor manera.